¡Órale! Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos. Estamos esta noche de jueves, cambiamos bueno, por la inminente cambio del toque de queda, así que vamos a seguir transmitiendo los jueves y para comenzar los jueves casi al toque nos acompaña Betsaida Mesano, una vecina de Futrono, parte del Cabildo, que se formó en Futrono hace varios meses ya, que está tomando más acciones, ha tomado más acción los últimos meses. Bueno, vamos a conversar con Betsaida acerca del proceso de las organizaciones territoriales que se han dado en el contexto después del 18 de octubre. Y para eso, bueno, Manuel y Udo nos acompañan para conversar de este tema respecto al plebiscito y qué se viene para después del plebiscito. Eso. Buenas noches. Hola a todos, gracias por la invitación. Saludos desde Futrono, región de Los Ríos. Pero, Manuel, no sé si quieres hacer comentarios acerca de, bueno, revisar un poco las últimas noticias que podrían ser interesantes comentar o no sé. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Ha sido una semana bastante noticiosa, sin embargo, la verdad es que el comentario que quisiera hacer hoy día está más relacionado con el tema central de este programa. ¿Por qué? Porque hoy nos enfrentamos a un programa que es histórico. Aun y cuando lo estemos haciendo y como que la palabra histórico nos suena un poco rimbombante, el tema que vamos a abordar en el jueves al toque, en este primer jueves al toque de Ciclo Lumpen, nunca habíamos tenido la oportunidad de abordarlo como país. ¿Por qué? Porque Chile nunca había podido lograr desarrollar una democracia real. Nunca nos habíamos preguntado cómo queríamos desarrollar el país que queríamos lograr. No se había logrado a través de la historia, más allá de ejercicios impuestos por la fuerza también, pero por las armas, no se había logrado que los ciudadanos, las ciudadanas aburridos de abusos impusieran su deseo de dignidad, de tener un país que nos represente desde todo punto de vista, un Estado que se someta al servicio de todas y de todos, un Estado que se actualice a la realidad que vivimos hoy en el año 2020 y que piense en el Chile que vamos a vivir en el 2120, si es que queremos que así sea. Y eso es lo que se va a decidir el próximo 25 de octubre, en 58 días más, si aprobamos o rechazamos la idea de realizar un ejercicio que se basa principalmente en redactar una nueva constitución política para el país. ¿Y qué significa esto en términos simples? Ponernos de acuerdo en cómo queremos que sea el Chile de ahora hacia el futuro. Sin embargo, como habrán notado en el titular de nuestro jueves al toque, no podemos dejar de manifestar nuestra inclinación, nuestra intención, lo que creemos que, en síntesis, la aprobación de un ejercicio de estas características va desde la lógica, desde lo que hemos comentado, va hacia creer que aprobar la realización de un ejercicio de estas características, de convocar a una convención constitucional, como lo dice la ley, pero que en realidad buscamos que sea una asamblea constituyente, creo que es una de las formas en las que mejor se pueden establecer nuevas reglas del juego, reglas que por supuesto esperamos que sean mejores que las que ya teníamos y mucho más representativas, porque las reglas anteriores no olvidemos que se impusieron a la fuerza.
cualquier instancia de participación desde este punto de vista es mucho mejor que las instancias que ya teníamos, y aprovechar que hoy estamos frente a esta oportunidad no solo es una forma en la cómo podemos ayudarnos a tener un mejor país, desde el punto de vista de que debemos ser más y mejores ciudadanos empoderados del ejercicio de los derechos, debería ser considerado incluso una obligación. Es hora que seamos protagonistas de nuestra historia. Es hora de que nos demos cuenta de que si tú, que nos estás viendo, nunca has ido a votar, esta es la primera vez en la que es realmente importante que asistas, porque de esa manera vas a poder contarle una historia no solo a tus hijas y a tus hijos, sino que también a tus nietos. Y tus nietos hablarán de ti porque fuiste una de las personas que concurrió a las urnas a elegir cuál es la regla más importante que queremos como país seguir. Si no tienes fe, o la perdiste porque la política te la quitó o porque los políticos te la quitaron, te invito a que tengas paciencia, porque por primera vez en nuestra historia, valga la redundancia, tenemos el derecho a elegir cuál es el futuro que queremos. Un futuro que nunca hemos tenido la posibilidad de elegir, que en los 80, como decía hace un rato, se intentó, pero con un juego súper arreglado, un juego que parecía más un cumpleaños de niños chicos que un real ejercicio democrático. Y esta oportunidad, además, va a ser con una cancha pareja, va a ser con una cancha que nos invita a jugar a todas y a todos, a ciclistas, a mecánicos, a trabajadoras y trabajadores, profesoras, profesores, alumnos, estudiantes universitarios, chilenas, chilenos, inmigrantes, ciudadanas y ciudadanos con derecho a votar. Vamos a poder decidir si aprobamos o rechazamos, ojo, yo me inclino por la opción apruebo, si aprobamos la idea de tener una nueva constitución política representativa de quienes somos hoy y de quienes queremos ser hacia el futuro. Y para eso es fundamental saber lo que se piensa en los territorios, saber lo que ocurre, las aspiraciones, las penurias, los problemas e incluso las opiniones que tenemos las y los ciudadanos entre nosotros, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad. Y es muy importante que hoy Betsaida esté junto a nosotros, porque no solo ella está vinculada a su territorio a través del cabildo en el cual participa, sino que también nos puede dar una visión que es trascendental para que este país tenga de una vez por todas una visión no centralista, sino que una visión integral, basada en que todas y todos, sin importar dónde estemos, podamos participar. Y los cabildos para ello han sido fundamentales y van a seguir siéndolo. Por lo tanto, quisiera darles la bienvenida a este programa con un salto de fe, invitándolos a saltar al vacío en torno a esta idea de tener esta posibilidad de crear una nueva constitución, porque va a ser desde cualquier punto de vista, independiente de que estemos a favor o en contra, o que pensemos que fue gobierno militar o pronunciamiento militar y no golpe o dictadura cívico-militar, nunca antes hemos tenido la oportunidad que se nos va a dar en 58 días más. Amigas, amigos, bienvenidos a Ciclolumpen, bienvenidos a este Jueves al Toque, que el tema de hoy se viene sumamente interesante y sumamente necesario. Gracias, Caro. Udo, creo que te toca. ¿A mí? Bueno, es sumamente importante también, pienso, lo que se viene ahora, en unos pocos días más, y también me parece que en un momento que es súper extremo, y es súper raro para lo que está viviendo este país, ¿no? Estamos justamente en este momento en una crisis pandémica, no ha obligado a estar encerrados y no a poder reunirnos, a conversar y a dialogar. También estamos en una crisis económica, que es casi más grande que la que existía en los mismos gobiernos de Pinochet, que también invita a la gente que tiene que andar buscando trabajo y también está muy concentrado en eso.
Y también tenemos una crisis que también es muy ecológica, ¿no? El cambio climático que nos tiene a todos muy preocupados con lo que viene, con qué es lo que pasa también con el agua. Dado esto, venimos con esta otra crisis, que es la crisis constitucional, a lo que viene en pocos días más. Y si bien es cierto que es muy bueno que la tengamos, me parece maravilloso, que quizás, o sea, no quizás nunca la hemos tenido, pero también nos pilla, yo creo, muy poco preparados, como pueblo muy poco educados, como masa, el poder llegar y ir a plantearlo, ¿no? No hemos estado, nunca hemos participado de un proceso como este, y justo cuando nos toca, no nos podemos juntar, no nos podemos reunir, no podemos dialogar, y vamos a estar quizás saliendo de la pandemia y ir a votar, y quizás vamos a estar votando de la misma forma como votamos siempre, haciendo una rayita en el voto, ¿cierto? No con un contrato popular hacia un representante. Y eso también es un poco que me preocupa, que no puedo decirlo. Me preocupa de verdad que hemos esperado tanto tiempo para que esto se dé, hemos estado tanto tiempo para llegar a este ejercicio, y en estas condiciones que son tan terribles, tan dramáticas, que no hemos podido quizás ni preparar bien. Espero, y ojalá sea así, la gente que está en la política, los políticos, los de partidos políticos, no nos traicionen una vez más al pueblo y hagan que la voz soberana del pueblo se vea reflejada en la Carta Magna que se pueda lograr. Eso quería partir. Muchas gracias, Betsaida. Muchas gracias, chicos, por estar acá, y chicas. Y eso. Buenas noches. Bueno, Betsaida, para conversar, igual sería interesante quizás que nos contaras respecto a la experiencia que se armó en tu territorio, en Futrono, en la región de Los Ríos. Tú fuiste parte de toda la población que se manifestó a partir del 18 de octubre, y bueno, de ahí se empezó a concentrar un grupo que empezó a tomar conciencia un poco de las demandas de la población, demandas locales y también de las demandas más generales que habían a partir del estallido social. Entonces, ¿podías contarnos un poco cómo se fue gestando esto, y que en realidad ha tenido bastante permanencia? O sea, ya llevan varios meses trabajando, y los productos que han salido de eso, que es lo que, como organización, cómo han seguido avanzando en estos meses para buscar este objetivo, el plebiscito, el que la gente acuda a votar, etcétera. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación nuevamente. Nosotros como comuna, y en general las regiones, nos sentimos siempre, por supuesto, como desplazados de lo que pasa en los núcleos de poder, en los lugares donde se toman las grandes decisiones, y solo cuando el pueblo está muy afectado y logra unirse ante una idea muy, muy transversal, tenemos como voz. Y en esta ocasión, yo creo que es súper importante lo que decía Manuel. Por primera vez se nos escucha a todos, no solamente a las personas que están en los núcleos donde está concentrada la gran cantidad de gente. Y eso se puede demostrar que no solamente en Futrono, que es una comuna pequeña, somos 17.000 personas aproximadamente, se generaron estos movimientos como el Cabildo, al que yo pertenezco, el cual lleva desde, creo que 2 semanas posterior al 18 de octubre, comenzamos a tener reuniones en el colegio municipal, en el gimnasio, invitamos a los vecinos de forma autoconvocada, a través de las redes sociales, a través de un llamado por la radio local, y se gestó que mucha gente empezó a participar. Y mucha gente, estamos hablando de que no solamente gente activa, sino que adultos mayores, gente de los campos. Nosotros tenemos una realidad que es bien diversa. Tenemos campo, tenemos islas, tenemos población urbana también, y significa que hubo gente que se trasladó exclusivamente desde sus hogares con 2 horas de viaje, programando un viaje exclusivo para poder participar en estos primeros cabildos que se hicieron una vez a la semana, para poder estar. Era tanto el sentimiento de unidad, yo salir de su comodidad, de su entorno donde siempre las decisiones importantes se tomaban por otras personas, y decidieron
participar, para saber de qué se trataba. Y así se gestó que nuestra organización, que es autoconvocada, por lo tanto es autofinanciada, no tenemos representación de ningún partido político, de ningún extremo, les fuimos preguntando qué es lo que ellos esperaban. Y dentro de todas las necesidades que son transversales a todo el país, por supuesto, también se levantaron muchas necesidades que son particulares de nuestro territorio, que son cosas que la gente necesita aquí y ahora, y son necesidades que, por supuesto, cada territorio tiene individualizada. Y esto generó que tenemos una gran cantidad de información que no necesariamente tienen el resto del Estado, porque las municipalidades tienen muchos recursos para poder hacer este levantamiento, pero no necesariamente son levantamientos que son dados por la ciudadanía común y corriente, sino que muchas veces están influenciados, por ejemplo, por dirigentes, que están influenciados por estructuras específicas de las cuales ellos pertenecen. Pero aquí estamos hablando de que gran gente vino autónomamente y ellos decidieron cuáles eran las necesidades que tenía y cuáles eran los objetivos que tenía que cumplir este cabildo. Y en diciembre, cuando ya llegó el acuerdo por la paz, ellos decidieron que nosotros como cabildo en general teníamos que trabajar por la nueva constitución y con la opción de convención constitucional. Así que eso fue la orden que nos dio todo el pueblo de Futrono que participó, y bajo eso empezamos a trabajar. Nuestra línea de trabajo, por supuesto, fue siempre ir hacia la gente, informar, decidimos buscar información, informar, tuvimos que estudiar, tuvimos que generar información escrita, tríptico, decidimos ir a los lugares donde estaba la gente. Nosotros, como les decía, somos una comuna extensa en área, y no podemos simplemente estar en un lugar y esperar que la gente pase por donde nosotros estamos. Tuvimos que ir a esos lugares, tuvimos que decidir cómo extender nuestra red de información a esos lugares. Para eso hicimos trabajo tanto en la radio comunitaria, que es una forma de llegar, a través de redes sociales, y también de forma presencial. Entonces nos turnamos, decidimos imprimir trípticos para poder explicar de una manera más sencilla y para que la gente se lleve esta información y en su casa la pueda leer con tranquilidad. Y si necesitaba alguna información, si quería preguntar algo, estuvieran nuestras redes sociales disponibles para contestarles. Así que tuvimos toda la parte de verano, que es como muy movida acá en Futrono, que es la parte turística, informando no solamente a nuestros vecinos, también a los vecinos de otras comunas que nos visitaban, por lo general vecinos de Santiago, muchos de ellos, y también compartiendo de esta realidad que se vivía acá en la comuna. Fue una experiencia muy interesante, los vecinos estaban muy motivados, ellos mismos decidían qué cosa querían hacer, si querían propaganda escrita, si querían propaganda visual, si querían propaganda en radio, ellos tomaban la decisión, y bajo esa premisa nosotros trabajábamos en esa dirección. Logramos hacer varias cosas, dentro de ellas les compartí un video que fue hecho por los vecinos que la gente los reconocía en cualquier parte. La idea era que toda la necesidad se expresara a través de la gente común y corriente, no solamente de algunas personas que estuvieran visualizadas dentro de la organización, sino que fueran vecinos, que la gente pudiera ubicar, con mensajes que fueran claros. Y en Futrono, como les decía, además de levantarse estas ideas que todos necesitamos, como salud, educación, el concepto de justicia y dignidad para todos, hay un concepto muy arraigado que es el tema de los recursos naturales. Como nosotros somos una comuna que está dentro de la cuenca del lago Ranco, tenemos muy arraigado el proteger estos recursos, proteger las aguas del lago Ranco, proteger las montañas, las cordilleras, y por eso es parte de lo que se nos pidió como cabildo, es que esa fuera una de las premisas que nosotros teníamos que tener, teníamos que compartir y levantar, que teníamos que defender nuestros recursos, que tenían que ser recursos que fueran para las próximas generaciones. Y también fue parte de las actividades que nosotros hicimos. Así que si me permiten, y la producción puede hacerlo, puedo poner el videito que les compartí para que la gente nos conozca un poquito. Todo lo que se hizo fue en la comuna, con vecinos y con lugares de la comuna. Sí, lo estuvo transmitiendo el Felipe mientras tú estabas conversando. Ah, perfecto. No sé sí. Estaba bueno porque igual le pusieron también, hicieron una traducción a también.
También le pedimos a gente, tenemos comunidades mapuches en Futrono, tanto en la isla Huapi como en el sector de Maihue, donde está el otro lago, que también participaron y siguen participando en el Cabildo actualmente, y les pedimos a ellos también que para hacer más inclusivo todo el tema nos pudieran hacer la traducción del mensaje que venía en el video, así que ellos hicieron esa traducción y nosotros la integramos. Como tenemos también esta participación especial de otra cultura, es importante para nosotros y lo concentramos en poder reconocer que los pueblos originarios también necesitan un cupo especial para poder identificarse como tal. También es parte de lo que nosotros consideramos que es necesario como comunidad. Hemos hecho, posterior a todo este trabajo que hicimos en verano, llegó la pandemia, como bien decía Udo, y ahí quedamos como con, ¿y qué hacemos ahora? Necesitamos seguir haciéndolo porque es parte de la ciudadanía, de este empoderamiento que llegó, y la idea es que llegue para quedarse y no sea afectado incluso por estas situaciones tan graves que sucedió. Así que decidimos que ya que por salud no podíamos juntarnos físicamente, teníamos que seguir igual en contacto. Así que aprovechábamos la tecnología, aprovechábamos las redes sociales, comenzamos programas también en nuestra red social, similar al que ustedes hacen una vez a la semana, entrevistas con temas específicos. Nos interesan, por ejemplo, los temas que les interesan a la mayoría del país, pero con una vista desde nuestra comunidad, con vecinos nuestros hablando del tema, mostrándonos alternativas, mirando la realidad de esa situación en nuestra comunidad. Por ejemplo, la educación, la salud, el sistema de pensiones, viendo en nuestra comunidad cómo eso es relevante y por qué nuestra población necesita a lo mejor atenciones especiales. Como nosotros somos una comuna que está fronteriza, tenemos distintos tipos de educación. Tenemos educación rural, tenemos educación fronteriza, tenemos educación tradicional, y estamos cerca también de centros educacionales grandes, como es la ciudad de Valdivia, que tiene muchas universidades. Entonces tenemos mucho que decir y mucho que hablar en el tema. Y también en la variedad de temas que se nos está presentando en semana a semana. De ahí que partimos un programa que se llama Comunes y Silvestres, donde yo también participo, soy una de las panelistas, junto con otras 2 personas más, que permanentemente todas las semanas decidimos qué vamos a hablar. Noticia semanal y noticia local, porque tenemos que ser realistas, necesitamos que nuestra comunidad también escuche y sepa lo que le ocurre. Entonces tenemos todas las semanas una noticia local de la que hablamos, de la que comentamos, que puede ser alguna situación que se esté presentando, ya sea en Futrono urbano, Futrono rural, y vamos escarbando en noticias, vamos buscando información para que los vecinos estén informados. Esa es parte de lo que podemos hacer hasta ahora como vecinos y como cabildo organizado, pero ahora se nos viene la otra parte, que es la difusión ya más visible de nuestra opción. Y este fin de semana tenemos una reunión con nuestros vecinos para poder organizarnos y tomar medidas respecto a cómo aumentar la difusión de nuestra propaganda de la nueva constitución por convención constitucional. Y hay vecinos que, por ejemplo, han ofrecido sus previos para que nosotros instalemos gigantografía, para que busquemos cómo hacer visible esta opción. Y son, como les decía, autoconvocadas y autofinanciadas. O sea, los vecinos facilitan sus previos, vecinos dan, por ejemplo, maderas para poder instalar estos carteles gigantes, otros vecinos dan plata, otros se dedican a hacer los carteles, y así la idea es que todos vamos colocando, que todo es transparente, por supuesto, porque la idea es que sea de la ciudadanía, no que intervenga ningún partido político, que también fue una de las solicitudes de la gente, que sea siempre autoconvocado. Claro, efectivamente, con esta crisis que hay de confianza hacia los partidos políticos, la única instancia que se han mantenido en realidad han sido las organizaciones territoriales, que han buscado efectivamente alejarse de eso, de cualquier bandera que pueda encasillarlo. Y en ese sentido, si ustedes han tomado eso, quizás eso ha permitido que más gente adhiera al cabildo. Yo creo que lo que ha hecho, como la mayoría de las regiones, la mayoría de las personas que son de comunidades rurales, tienen cierta distancia con todo lo que es vida política, porque, como les decía, nunca antes nadie nos había preguntado, así que tampoco existe un antecedente, no
no hay una cultura de participar. Se está formando la cultura de participar, se está formando el concepto de informarse respecto a esto, y que sea una información que no llegue por los medios tradicionales, que también es parte de la revolución que sucedió en octubre, de buscar opciones de información, buscar no solamente televisión y radio o los diarios tradicionales, sino que ahora hay opciones. Probablemente nosotros como Cabildo somos una opción dentro de nuestra comuna, que por supuesto tiene el resto de las opciones, como es la televisión nacional o abierta, por así decirlo, que informa a todos por igual y con un sesgo muy, muy marcado. Pero nosotros probablemente somos parte de las opciones que ahora tiene la gente de informarse de otra manera o de recibir información que por los medios tradicionales simplemente está sesgada y no les llega. Por lo tanto, ahora probablemente la gente decide escuchar seguramente las noticias, pero también decide a cierta hora escuchar estos otros medios de información. Y ahí nosotros yo creo que estamos haciendo un aporte en poder tocar temas que antes no se tocaban, o simplemente se tocaban por encima, se pasaba el titular y después seguíamos a algo más sencillo o algo menos interesante en realidad. Ahora nos damos el tiempo de poder conversar, le preguntamos a nuestros vecinos y ellos han lentamente comenzado a interactuar, que también es entendible que la gente no tenga una tremenda necesidad de hablar. O sea, la necesidad la tiene, lo que no tiene es el hábito. Sobre todo en lugares a los cuales nunca se les ha dado la opción de preguntárseles, y que tampoco se les ha dado las opciones de decir cuáles son las formas en que ustedes pueden hacernos llegar sus ideas o sus opiniones. Ahora la hay. Entonces es entendible, para mí es entendible que no sea un diálogo fluido y rápido, pero mientras exista y mientras esté, significa que la gente tiene opción de hacerlo. Y para eso yo considero que es súper interesante el hecho de que no solamente comunidades como la nuestra, sino que comunidades más grandes, ciudades más grandes como Valdivia, que es una capital regional, tenga cabildos a todo nivel. O sea, cuando yo voy allá veo cabildos en los barrios, cabildos no solamente territoriales, sino que también gremiales, y cabildos de los pescadores, de los profesores, de los psicólogos, de los barrenderos, de lo que sea. O sea, la gente se está organizando de varias maneras. Y es súper interesante porque eso significa que no solamente hay representación territorial, también hay representación gremial, y muchas veces uno está en 2 o en 3 de estas organizaciones, porque hay 2 o 3 opciones que uno tiene. O sea, nosotros somos ciudadanos de este sector, pero también somos profesionales de un área específica, y también somos consumidores de otra área específica, y en ambas, en todas ellas tenemos opiniones. Entonces en todas ellas también tenemos que volcarlas, no solamente en una, y me parece súper bueno, súper natural que se dé esta multitud de formas de información y formas de diálogo, que considero que es lo mejor que ha sacado esto, que la gente está decidiendo hablar y está buscando lugares donde hablar, y no solamente en uno, sino en varios. Betsaida, en ese sentido, ¿existe algún cabildo que agrupe a todos estos pequeños cabildos para hacer como una propuesta ya así como más regional, quizás, no sé, más comunal, y que eso vaya a ser como representativo después? Porque si bien es cierto que existen varios cabildos, yo creo que la historia debería ser como concentrarse después en un cabildo único, comunal, regional, no sé cómo se pueda dar en diferentes partes, y de ahí sacar como una idea precisa, ¿cierto? Para no tener tantas voces y ver quizá un poco de representatividad en el momento de que tenga que ser la votación en octubre. Sí, efectivamente, desde que se empezaron a conformar muchos cabildos y organizaciones sociales, también empezamos a cuestionarlo. Yo creo que este fue como el cuarto cabildo, que empezamos a sacar la calculadora. Los profes de matemática empezaron al tiro ya. ¿Cuál es la población que necesitamos para sacar un constitucional, un constituyente? Porque queremos tener voz, queremos poder decir que haya alguien que defienda todo lo que nosotros queremos que defienda el tema de las aguas, que defienda el tema de la multiculturalidad que tiene la comuna. Para eso necesitamos a alguien que esté ahí, que esté en la convención constitucional,
defendiéndonos o contándole al resto cuáles son lo que quiere qué es lo que quiere este territorio. Entonces, sacando calculadora en mano, decían, pucha, si Fortuna es muy chico, no alcanza. ¿Y con quién tenemos que juntarnos? Con Ranco, que es otra comuna, tenemos que juntarnos con Panguipulli, y tenemos que juntarnos con la Unión, y sumándonos, ya, necesitamos, y fue parte también de las cosas que el Cabildo en su totalidad nos ordenó a la dirigencia, que teníamos que organizarnos con otros cabildos, que teníamos que hacer un cruce de información, que no podíamos quedarnos aislados. Y de ahí salió que teníamos que empezar a buscar. Y existe la Asamblea Comunal, que es una organización también que está juntando o está buscando que la mayoría de los dirigentes o representantes de los distintos cabildos se reúnan y puedan compartir cuáles son sus necesidades y cuáles son los requerimientos que su comunidad les mandó. Existen reuniones, existen, por supuesto, por la misma contingencia que todos estamos atravesando, no existen reuniones físicas ahora, masivas, pero sí existen los medios para comunicarnos, y con ellos estamos y tenemos la intención de aglutinarnos para poder levantar, en el caso de que se nos permita y podamos finalmente levantar candidatos que nos representen justamente como espacios territoriales que tenemos muchas cosas afines, muchas cosas en común. Porque, reitero, nosotros tenemos, como en todas las regiones, lugares densamente poblados, o sea, regiones con sus capitales que ellos pueden levantar un candidato y con su pura población sacan un candidato. Pero hay estos otros sectores que somos más pequeñitos y con toda nuestra población votante no sacamos a nadie, entonces necesitamos la unión. Y eso es parte de lo que nosotros como sureños y como regionales sabemos que tenemos que hacer, tenemos que unirnos, porque de lo contrario no alcanzamos por eso. Así que es parte de lo que nosotros estamos, es parte de nuestras tareas, y es una de las necesidades que tenemos y que lo sabemos, que tenemos que unirnos, tenemos que buscar alguien, apoyos y llegar a metas comunes para poder levantar un representante que efectivamente diga lo que nuestros territorios desean. Oye, Betsaida, has tomado un montón, es sumamente interesante, ¿eh? Yo te agradezco mucho la oportunidad que nos das como canal alternativo de información ciudadana y como espacio de participación para quienes nos sentimos convocados a formar parte de este movimiento que busca refundar Chile desde todos los puntos de vista que sean necesarios, y la verdad es que tu información es súper nutritiva para quienes estamos un poco alejados de la realidad. Yo soy un enfermo crónico, para decirlo de una forma no, o sea, no me quiero victimizar, pero tengo asma. Y eso significa que mi vida a partir de la pandemia se ha visto bien diferenciada. ¿Cómo? No emociones fuertes para Manuel. No, muchas emociones, por favor. Pero saber que el movimiento sigue y que en los territorios siguen ocurriendo cosas que son fundamentales para que los procesos que necesitamos desarrollar se desarrollen con la participación de todas y todos, hace que uno, encerrado en esta vorágine de cemento llamada región metropolitana, llamada Santiago Centro, se le llena el alma de vida, porque efectivamente, bien decía Udo, vivimos un país en el que estamos enfrentando crisis detrás de crisis. Nosotros nos reíamos con nuestros amigos porque había un réclame de comida para gatos que decía que 8 de cada 10 gatos lo prefieren. No le voy a hacer propaganda, por supuesto que no, pero sí creo que hay un símil que siento que nos representa mucho, que es 8 de cada 10 catástrofes prefieren Chile. Claro. Y independiente de que los chilenos seamos personas que tengamos algunas características bien particulares, que los extranjeros y extranjeras cuando vienen les llaman mucho la atención,
y estas características a lo mejor se han dado por condiciones demográficas, por la forma en la cómo el país se ha desarrollado en lo político, en lo económico, en lo social. eh, Nos enfrentamos hoy día a un montón de desafíos. No hablemos ya de crisis porque la palabra crisis como que a uno lo estresa, y hoy día tenemos más estresores que cosas que nos desestresan. Los desafíos a los cuales nos enfrentamos hoy están todos muy seguidos uno de otro. Sin embargo, saber que en una localidad como Futrono, en una comuna como Futrono y en la región de los ríos hay un movimiento decidido a participar, a descentralizar y a incluir a todos quienes falta por incluir en el actual tipo de país que tenemos, es sumamente esperanzador y enriquece mucho más el debate que necesitamos tener de aquí hacia adelante. Dijiste algo que me parece fundamental, que es el establecimiento de esta cultura de participar, de esta necesidad de saltar esa barrera mental de decir no, que otros decidan, que es la que nos han venido imponiendo a través de esta subsidiarización de los derechos o de las decisiones o de quién debe ser el que diga lo que se tiene que hacer, que es como, de cierta manera, dicho en español, lo que propone el modelo de Estado que se impuso a través de la Comisión Ortúzar, que es la comisión redactora de la nueva Constitución, y de este Consejo de Estado, que prácticamente modificó varios de lo que traía el proyecto de constitución e impuso este modelo político que tenemos hoy en día. La cultura de participar es una cuestión novedosa también. Yo creo que desde octubre hasta la fecha, para todos ha sido sumamente novedoso. Las primeras líneas en los lugares en los que habían enfrentamientos han sido satanizadas de una manera feroz, cuando en realidad lo que representaban no solo era el lumpen o la delincuencia como nos han querido hacer creer, sino que lisa y llanamente buscaban establecer una resistencia. Y, y esa forma de participar, si bien hay algunos que puedan estar más de acuerdo y otros que no tanto, es una forma que se organizó con un fin determinado, que en el caso de las manifestaciones de Santiago era para contener la represión provocada por la policía militarizada, para que la manifestación o las manifestaciones se desarrollaran de una manera mucho más fluida, sin la necesidad, o sea, es decir, sin esta primera línea que se enfrentaba a esta fuerza policial, no hubieran sido los 400 lamentables víctimas de trauma ocular, sino que a lo mejor podrían haber sido muchos más. Y creo que esa también es una forma de encontrar esta cultura de la participación, y qué mejor que escucharlo de parte de una activista social, de una articuladora social que está hoy en un lugar en el que todo el mundo nos hace creer que viven con miedo, que no se puede salir a la calle, que los niños no pueden jugar, cuando en realidad la realidad es otra. Es decir, que hay organización, que hay puntos en el debate, que hay personas que están atentas a lo que está ocurriendo, a los errores, a los horrores que sigue cometiendo de manera sistemática y generalizada el gobierno que tenemos. Quiero hacer un aporte, Manuel, disculpa, Zaida, que justamente antiguamente, cuando estaba Jackson, Vallejos y todos eran estudiantes, existía la primera línea, que eran los encapuchados, que fueron muy criticados, eran con que sácate la capucha, tienes que andar sin capucha, y hubo un enfrentamiento entre los estudiantes y la primera línea en ese momento, y que ahora se fue reconocida, pero antiguamente fueron muy mal valorados, y también quizás por eso quizás ellos mismos, Vallejo, Boris y Jackson, votaron por la ley anticapucha, que también podría ser por algún tema. Pero obviando un poquito eso,
a mí me parece como muy importante sí, lo que está sucediendo en este país, me parece muy importante y hermoso, pero también estamos con unas expectativas tan altas, y la verdad, como comenté al principio, pienso que en algún momento, como no estamos acostumbrados a este diálogo, a esta construcción en general entre la gente, podemos caer muy fácilmente presas de cuando elijamos una asamblea y que van a ir políticos, van a ir representantes de partidos políticos, que se puedan tomar esa asamblea por las caritas, por los rostros, que son rostros, y puedan dejar a todo este pueblo que luchó, que quedó sin ojos, ¿cierto? Que murió en las calles, y lo puedan dejar sin nada. Ese es un gran problema que a mí me nace, porque ese sentimiento que va a existir, que si existiera después, va a ser un sentimiento de furia y de rabia que va a ser demasiado potente. Va a ser más que el estallido que hubo, va a ser mucho más destructivo, porque es como que otra vez nos han fallado y nos han engañado. Y ese es como no sé, es un miedo que yo tengo y que cómo podemos luchar, cómo podemos crear, cómo podemos estar nosotros ya. Nos quedan poco tiempo para crear y estar totalmente la población, el pueblo, la base, más unida que nunca. Bueno, en primer lugar, lo que decía Manuel, efectivamente, es nueva la cultura de la participación, del diálogo, lo mismo que dice Hugo, este hecho de que por primera vez nos escuchen y por primera vez nosotros tengamos opción de hablar, ya sea desde los grandes territorios o de las pequeñas comunas, es nueva para todos, es nueva para nosotros los ciudadanos, pero también es nueva, aunque no se lo crean, para los políticos. O sea, ahora que sacándonos lo gracioso del tema, lo jocoso, que la visión socialdemócrata habla de que no solamente es nuevo el que nosotros, el que el pueblo hable, también es nuevo que las IT empiecen a escuchar. Y el miedo que tú tienes, Hugo, es completamente válido. Es súper válido pensar que en la Convención Constitucional se han elegido muchos candidatos, muchos constitucionalistas por medio de las listas que están hechas para ello, que son el método para sacar representantes tradicionales, pero eso también las élites tienen que reconocer, y yo creo que ya lo han hecho, es un trabajo que están interiorizando, que si se sucede esa situación en que bueno, la mayoría de los representantes vuelven a ser representantes del pueblo, pero financiados, o en el fondo representantes de las grandes élites, se va a volver a hacer un 18 de octubre. Y así. Y después de eso, una nueva revolución y un nuevo y otro, y así, uno tras otro. Entonces, la solución no va por elegir representantes, ni porque las élites vuelvan a decirnos que es su obligación o es su necesidad controlar la mayoría del poder del país, porque una y otra vez se les va a revelar el pueblo encima, porque ya lo hizo una vez. Ya superaron las barreras de justamente el tema del encapuchado, ¿no? Que el encapuchado es el delincuente. Ya no es así, ya no se habla directamente del encapuchado en delincuente. Eso también es parte de lo que, por ejemplo, la educación cívica que se nos pidió a nosotros como cabildo que le diéramos a nuestros ciudadanos, es lo que hace que ahora la gente no estigmatice por primera vez o lo haga a primera vista a una persona que está, por ejemplo, en la primera línea. Entonces, si el pueblo ya perdió parte de ese miedo y cada vez está perdiendo más miedo a esas grandes que efectivamente no pueden controlar 17 millones de personas, por más bazucas que se compren, si lastimas a las 17, ¿de dónde vas a sacar tu poder económico? No eres capaz de sostener una guerra constante con aquel que te da el poder económico. En algún instante o te vas o le cedes parte del poder, porque de lo contrario te cortas tu propio yugular. Entonces, el momento de que ahora la gente esté informándose, que pida información, que quiera participar, es parte para mí parecer, parte de las garantías de que este sistema, es cierto, puede que nos tenga a nosotros con muchas expectativas, pero aún así, esas expectativas también están en las élites de que si se mantiene el sistema como lo tienen ahora, les va a volver a suceder lo mismo. Entonces, ese momento, como lo hablábamos ayer, es un momento de acercarnos desde los extremos para
tener una sociedad que sea más parecida a lo que cada uno de nosotros quiere. No es necesariamente que vamos a obtener en el plebiscito y en la nueva constitución que va a salir en 2 años más, después de todo lo que se haga, que se elijan los constituyentes, que se genere el diálogo, 2 años más en que podemos ver un texto realista y que la población podrá votar y decir si efectivamente es la que va a querer por sobre la actual, en que 2 años más la élite va a tener el control, por así decirlo, y si no nos gusta, de nuevo nos volvemos a alzar. Entonces, no hay negocio que funcione si no tiene público, y las élites son un negocio. Si no tiene público no van a funcionar. Eso yo creo que es parte de lo que nosotros podemos sentir y estar convencidos que es una de las garantías de que este proceso tiene que funcionar, porque no solamente nos conviene a nosotros, nos conviene a todos, incluyendo a las élites. Sí, pero de cierta forma, antiguamente siempre cuando se ha revelado el pueblo, lo primero que hace el gobierno de turno es pescar a los milicos, sacarlos a la calle y matar gente. Si bien es cierto, en esta revuelta, sí salieron los milicos, mataron a algunas personas, pero cuando el presidente o el expresidente que tenemos dijo, estamos en guerra, El él no mismo presidente. le dijo, yo, el no presidente, el El mal mismo tipo de presidente. capitán, dijo, yo no estoy en guerra. Esa es como de verdad, como, no te hago caso a ti, ¿cachai? Igual es complejo lo que dijo, lo que sucedió en ese instante. Sí, claro. Pero también es como un tema que quizás eso lo aguantaron por una primera vez. No sé si para un segundo estallido, bueno, si está Piñera, yo cacho se van a pillar a Piñera y no al pueblo, porque ya lo ha hecho muy mal, pero tampoco no podemos esperar que los milicos no salgan a la calle a matar, creo yo. Yo creo que ese es un enfoque bastante, no sé si nihilista sea el término correcto, Udo. Yo creo que, o sea, efectivamente, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y mirado desde el punto de vista de la sociología política, ha sido el único modo en el que las grandes sociedades han logrado llevar la fiesta en paz, para no decir que es la forma correcta ni la más adecuada. Yo creo que o sea, Chile es el ejemplo de que estamos viviendo el salto hacia un mejor tipo de sociedad en el que se incluyan todos los actores sociales. Venimos de un país militarizado. Si bien tiene una ciudadanía desarmada, Chile es un país que desde hace 30, 40 años vive mediante reglas de un juego que se impuso por la fuerza. Y insisto, no nos habíamos enfrentado nunca al ejercicio de preguntarnos qué país queremos. No nos hemos preguntado nunca si acaso queremos que este sea un país en el que los ciudadanos tengamos derecho a portar armas o no. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Creo que las armas solo buscan matar y lo que tenemos que buscar como república es congregar. Pero dentro de las preguntas que se vienen, no solo se vienen las preguntas más bonitas, más políticamente adecuadas, sino que también se vienen las preguntas incómodas. Y dentro de esas preguntas incómodas, podría ser una de ellas si acaso necesitamos un ejército, si acaso necesitamos fuerzas armadas, o si acaso debemos incluir a las fuerzas armadas en la sociedad chilena. Porque hoy día las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad y sus familias no están insertas en la sociedad. Están los civiles y los militares y hay distinciones completamente, o sea, y hay, no sé, barreras tremendas entre una y la otra. Los militares no se sienten parte del país, se sienten parte de esta minoría, de esta élite privilegiada, y a su vez la ciudadanía solo habla de los militares en circunstancias como las que estamos viviendo o cuando ocurren tragedias. No olvidemos que que Antuco fue un ejemplo de la inoperancia de un mando medio, y así suma y sigue un montón de otras ocasiones para atrás. Aquí quiero llegar a que si buscamos tragedias, vamos a encontrar tragedias. Pero si podemos mirarnos desde la perspectiva de que queremos lograr acciones concretas y vamos con el camino que efectivamente señalaba Betsaida, de que si
no nos vuelven a escuchar, vamos a volver a salir a la calle y va a volver una nueva, y habrá un nuevo estallido social y seguiremos como el perro y el gato hasta el momento en el que o se acabe Chile o nos pongamos de acuerdo. Yo prefiero ser de la opción de que podemos encontrar una solución y esa solución depende principalmente del trabajo que hagamos en los territorios, del trabajo que los territorios desarrollen por sí mismos, del trabajo que ciudadanas y ciudadanos podamos realizar para efectos de entender que tenemos que ponernos de acuerdo aun y cuando hayan puntos en los que no estemos de acuerdo, ¿se entiende? Sí, 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 de se hecho, entiende. justamente una de las situaciones que, por ejemplo, tenemos que sopesar respecto a lo que ya pasó en el pasado, muchas veces lo pasado en nuestro país en el pasado, es que este no es un movimiento exclusivamente en Chile, es un movimiento global. O sea, vemos revoluciones en Europa, vemos revoluciones en Asia, acá en Latinoamérica. O sea, no somos exclusivos del movimiento social que está pasando en el mundo. La pandemia aceleró la situación en muchos otros países y la va a acelerar probablemente en el año que está pasando, o 2021, porque los derechos sociales están siendo en este momento más necesitados que nunca. Entonces, en países como el nuestro, en que eso es una situación mercantil, en que los derechos sociales son un mercado, por supuesto se ve más acelerada la necesidad de conversar del tema. A ver otros países que probablemente tienen un desarrollo un poco mejor que el nuestro respecto a esos derechos, no los va a afectar tan rápidamente, pero tampoco se van a ver, van a poder pasar sin pena ni gloria por ello. Todo el mundo está siendo afectado por este tema, así que todo el mundo está cuestionando sus sistemas. Por lo tanto, no somos los únicos y ante la opinión global no hay forma de justificar un levantamiento en armas contra un pueblo cuando todo el mundo está siendo cuestionado en su forma de gobernar, justamente por el tema de los derechos sociales. Entonces, ese es un argumento que nosotros tenemos que recordar, que en el pasado, en el golpe de Estado, nosotros no nos levantamos por sí solos, fuimos incitados por una potencia que prestó no solamente el arma, prestó plata, prestó apoyo político, y en este momento no hay nada de eso, porque nadie en este momento tiene el techo, todos tenemos teja de vidrio, todos tenemos necesidades, justamente por la pandemia, aceleradas por la pandemia, y nosotros como Chile ya venía erosionada hace muchos años. Entonces, ese es un tema que no es menor, porque recordemos que fue uno de los motores de lo que sucedió el 73 y ahora no está, simplemente no existe. No hay quien esté apoyando en este momento movimientos como un levantamiento en armas de una parte del país contra otro, porque todos los países estamos cuestionando nuestros sistemas de gobierno en función de cuánto le sirve realmente a la población. Y nuevamente, si en Chile las élites no entienden esto, ¿dónde se van a ir? ¿Dónde van a estar? Mejor que en un país donde son ciudadanos de partida. ¿Qué derecho más importante que el ser ciudadano? Si no tienes un lugar donde tienes ciudadanía, en cualquier otro lugar, menos derecho que en tu país. Por lo tanto, créditos económicos, por lo tanto, educación, salud, todo se ve afectado si tú no tienes esa ciudadanía. Lo saben los migrantes que están en Chile, tal vez nosotros como ciudadanos que no hemos tenido la ocasión de cuestionarnos esa situación, no lo vemos así, pero eso es la realidad. Por lo tanto, nuestras élites donde mejor invierten, donde mejor tienen recursos para crecer, es aquí, en Chile. Puede que sus platas después las puedan llevar a paraísos fiscales, donde sean protegidos, a países como Suiza, donde no tienen ejército, pero sí tienen protección bancaria para lavado de dinero. También en algún momento seguramente va a ser cuestionado ese tema, pero donde les prestan la plata más segura es aquí. Y si aquí no funciona, no le va a funcionar en ninguna otra parte. Porque te digo, la ciudadanía es uno de los valores que no los tenemos conscientes, pero de los valores que más tenemos. Oye, hay unos comentarios ahí de nuestros muchos auditores que nos están haciendo muchas consultas. Juan Muñoz, Juan Muñoz nos dice: debemos darle al país una dirección y que independientemente del gobierno que pase, no nos desviamos de la dirección país que hemos decidido tener. Yo creo que, bueno, eso es un poco lo que estamos hablando, aparte de estas organizaciones que... Una visión de Estado, Manuel.
claro, del el país que soñamos, como siempre Manuel siempre lo evoca. Aparte de eso, Juan nos incluye respecto al miedo que al miedo a los que, bueno, al miedo a que los políticos se tomen el proceso, es cuando debemos empoderar a la ciudadanía y tener una constitución que baje eh, a la elite que está en la clase política y que sea más subordinada a lo que la ciudadanía quiere. Bueno, un poco lo que estábamos hablando. Igual si hay más ciudadanía que está interesada en el proceso, obviamente va a tener que recibirse esa demanda social de representatividad para los partidos políticos. Entonces, Sí, entre más en comunicación ese sentido yo creo que ¿sí? somos bien jóvenes, porque a lo que voy, aquí lo que nos han mostrado el camino hace mucho tiempo son los estudiantes, ¿no? Los estudiantes nos han mostrado el camino, que es lo que quieren hacer, después todo se pierde. Pero los estudiantes, no aparte que son las protestas, las manifestaciones, los estudiantes nos han dicho, la asamblea decide, ¿cierto? Ellos dicen, no soy yo el que habla por los estudiantes, yo soy el vocero de los estudiantes. Y ayer nos están demostrando un poco de cómo se tiene que hacer la participación. Y justamente para el 18 de octubre, los estudiantes fueron los que hacen el primer paso también. Entonces, pero también estamos en esa línea, en esa pequeña línea, que desde el 2011 creo que viene, bueno, el Dago la otra vez lo explicó muy bien cuando hicimos el tema de la charla con los profesores, ¿se acuerdan? Manuel, Caro. Dago hizo una especie de una presentación de los años 2006, 2011, fue explicando al menos cómo había dado el movimiento estudiantil, y que viene Las como desde eras. esa fecha, las eras, claro. Mm. Entonces, viene como desde ahí. Pero desde ahí nosotros como que recién nos estamos viendo o empoderándonos de lo que decían ellos. Las bases hablan, las bases hablan. No hablo yo, yo soy un vocero, pero que todavía no hemos aprendido o no hemos podido externalizarla a nosotros, ¿cachai? Como grupo, como masa, que de verdad que la masa en la que hable son representantes. Claro, yo Y creo eso que yo creo también que en ese estamos un poquito más flojos, más chicos. yo creo que también es un proceso que es lento, producto de que igual tenemos que pensar que después de la dictadura, igual la mayoría el trabajo hecho por la dictadura de que las agrupaciones sociales, todas las representatividades que habían previo a la dictadura, finalmente la mayoría de la población o decidió completamente dejar de lado toda la participación que podía tener o acercarse a cualquier tipo de movimiento social. Tenemos que pensar que los estudiantes son de una generación que nació fuera de dictadura, pero efectivamente la población que se está empoderando, romper con ese cerco, que fue una barrera bastante grande para volver a agruparse, volver a llegar a conversar, después de un contexto de una dictadura que el que le caía mal te sapeaban, pues entonces no confiáis en nadie, recuperar la confianza es algo muy difícil y yo creo que este movimiento, yo creo que eso es lo más, no sé si decir esperanzador, pero igual ha logrado mover a gente que en realidad había dejado de lado su participación en la política producto de eso, producto del miedo, impuesto por las armas. Entonces yo creo que es importante que los estudiantes al dar este paso, que son, ellos siempre dicen, pero nosotros no podemos hablar de eso, no podemos hablar de dictadura, no sabemos los relatos que algunos nos cuentan, algunos ni siquiera en sus familias se discutía mucho de eso. Se han empezado ellos mismos a cuestionar qué pasó en el pasado de su país o de otros territorios también, por cuál la gente está tan dormida. Entonces también yo encuentro que es importante y que también es un proceso que es lento, pero ha tenido una fuerza bastante grande. Pensemos que 30 años de la vuelta a la democracia y que ha logrado recién el movimiento 30 años después llevar a una cantidad de gente importante. Bueno, pero desde que salió del tirano, a eso me refiero. Bueno, Oye, que salió, se sentó en otro lado, se cambió de asiento ahí en el lugar ahí. Pero claro, igual yo pienso que también es un proceso que es lento también. Sí, claro. Ahora yo creo que diste en el clavo con un tema que es fundamental, que es el tema del miedo. El miedo ha sido lo que ha mantenido la sociedad chilena, de la forma en la cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy, no sé desde hace cuánto tiempo, porque el factor miedo no es algo que venga de la dictadura cívico-militar chilena. No somos tan, o sea, no, la dictadura no fue tan
pulenta, dicho en buen chileno, no fue tan tremendamente eficaz como para imponer el miedo como una política pública, como un método de control de la sociedad. Chile viene desde Portales, si queremos, desde 1830, 1840, en los primeros ensayos de la forma en la como nos preguntábamos qué queríamos de país, como que se impone esta lógica de vamos a obedecer al que más le vamos a temer, y ya ha pasado tiempo suficiente para que nos demos cuenta de que el miedo no es, o sea, el miedo no es un factor que nos pueda paralizar. Chile se iba a quemar hace 3 semanas atrás porque estábamos buscando retirar el 10% de las AFP. O sea, ¿se acuerdan de lo que decía el gobierno, de lo que decía el ministro de Hacienda, de lo que decía la derecha más dura, esa derecha socialdemócrata, de acuerdo a lo que dice el alcalde de Las Condes, que no quiero ni mencionar? No ha sido posible para Chile desarrollarse porque cada vez que buscamos cuestionar lo que es necesario cuestionar para generar una rebaja en los privilegios de unos pocos y un aumento en los derechos de todos, surge el miedo. El miedo a un golpe de Estado, el miedo a que salgan los militares, el miedo a que nos boten un ojo, el miedo a que el sistema financiero colapse, el miedo a que haya un estado de sitio. El miedo ha sido un mecanismo de control tan efectivo, pero al mismo tiempo tan agotado, que ahora ya por fin nos estamos dando cuenta de que efectivamente está agotado. Es decir, si ya perdimos el miedo, no tenemos nada más que perder. Habían carteles en las protestas que decían esa frase, no es mía, es de la ciudadana y del ciudadano que iba con su cartelito a decirle a la gente lo que pensaba. Ya se nos quitó el miedo, ya no nos tienen nada más que quitar. Por lo tanto, tenemos todas las opciones que queramos para poder desarrollar un mejor país. Y otra cosa, yo quería dejar otra idea dando vuelta. Nosotros, o sea, la constitución, la configuración política de Chile, más allá de los partidos políticos, más allá del modelo de Estado, más allá del sistema político que tenemos, es una república. ¿Y cuántas veces hablamos de lo que significa una república? Otra pregunta. Hablamos de que Chile, el artículo 4 de la Constitución Política de la República, impuesta por un gobierno de facto, dice que Chile es una... Si gana la opción del apruebo, vamos a preguntarnos qué tipo de democracia queremos desarrollar, porque hasta ahora hemos tenido una democracia representativa que ha representado de manera reguleque, como diría la otrora personaje pública bastante indeseable también. Uh-huh. ¿Podemos aspirar a una democracia digital, por ejemplo? ¿Podemos aspirar a que desde nuestro celular se haga un reconocimiento de nuestro rostro para identificarnos, saber quién somos nosotros, para un sistema que regule el Estado, para poder decidir nosotros en tiempo real qué tipo de políticas públicas queremos que desarrolle nuestro gobierno, y así evitamos la burocracia que tanto abulta hoy día y tanta plata se gasta en ella? Yo creo, disculpa que es una acotación, yo pienso que el miedo no se pierde hoy en día, el miedo se perdió hace mucho tiempo. Tenemos que ver las tomas de terrenos que hicieron para la victoria, para que hicieron en los campos. Hace mucho tiempo que la gente se organizó, luchó y lo logró. Entonces, de verdad, no pienso que el miedo haya sido que una constante que hoy día nomás se rompió. El miedo hace tiempo se rompió, lo vimos para el 73, después del 73 las mujeres cómo se pescaron con las ollas comunes, hicieron toda una marcha, entonces nunca tuvieron miedo, siempre estuvieron en la lucha sabiendo que si las pescaban desaparecían, o hacían muertos o degollados por cualquier parte. Entonces, ¿cachai? ¿No? Yo, en ese concepto del miedo, yo pienso que eso ya hace tiempo el pueblo se estuvo organizando con las tomas de terreno, con las tomas de los campos, con la lucha por los derechos humanos, y se estuvo organizando y lo logró. Sí, claro. Eso es solamente como un paréntesis, ¿ya? Y lo otro con democracia, para mí no es que me estén
sabiendo por dónde ando, teniendo el GPS puesto en mi celular, que con la cara me estén diciendo por dónde esté. Eso justamente, para mí, es lo contrario a la democracia, pero bueno, No, esa es si mi puse ese opinión. ejemplo solo para llevarte la contra, Udo, no te preocupes. Yo quiero acotar en el tema de del miedo. Yo pienso que efectivamente hay una generación que afortunadamente nació sin o con menos miedo, pero existen generaciones que no que tuvieron la experiencia contraria. Entonces, yo encuentro que lo interesante de esta situación del movimiento que se ha dado es que esta generación nueva le ha enseñado a las generaciones mayores que hay tanto poco que perder a esta altura que pueden arriesgarse a levantar la voz, pueden arriesgarse a informarse, a participar. Y yo pienso que eso es lo relevante que están haciendo las organizaciones como ustedes, como nosotros, en que informan, en que muestran cuál es la realidad que no se ve en los medios tradicionales que están dirigidos y que son dueños, por supuesto, de los que tienen el poder, y le dan la información necesaria para que la gente que sí vivió y nació con miedo y que piensa que no es su deber y no es su problema el tema de la democracia en este país, empezar a conocer esos temas, empezar a decidir qué clase de país quiere, qué le gustaría pedirle a sus representantes, cómo se debe hacer y cómo se hace. Ese tipo de cosas yo creo que es importante que las nuevas generaciones se los están enseñando a las generaciones mayores, y esas generaciones, las generaciones de nuestros adultos mayores, de nuestros padres, están empezando a sentirse nuevamente participantes activos, no solamente personajes que ven los políticos o los personajes de poder lejanos, así como ellos tienen el poder y nunca van a salir de ese lugar, de esa esfera poderosa y lejana, sino que a ver que ese sustento y ese poder de los cuales ellos se saben, esa base de todos nosotros. Cuando esa interioridad se llega, cuando se entiende eso, que no hay ninguna esfera de poder que sea independiente, es cuando podemos empezar a dialogar. Entonces, para mí es súper relevante que todos los trabajos que están haciendo estas organizaciones pequeñas le enseñan a su comunidad justamente que las organizaciones de poder o las esferas de poder están basadas en nosotros, en cada uno de nosotros, en las pequeñas decisiones que tomamos día a día, en cómo nos informamos, en cómo convidamos al vecino de la información, de la necesidad que tiene y la hacemos nuestra. Ahí estamos rompiendo el sustento del miedo, porque cuando tú ya le pierdes miedo a eso, a hacer comunidad, y que esa comunidad es el poder que realmente se necesita para barrer cualquier otra frontera que exista, entonces vamos a estar logrando un avance significativo, un avance que no es fácil retirártelo con armas incluidas, porque cuando tienes una comunidad tan empoderada y suficientemente compacta, involucras a toda tu sociedad transversalmente, porque nuevamente repito, las élites están hechas a base de la base del pueblo, o sea, si tú le quitas el pueblo, ¿qué les queda? No les queda nada para ser élite. ¿De dónde sacan su plata? ¿De dónde sacan su poder? Si no es a base del pueblo. Si quieres puedes matar al pueblo, pero ¿y quién te va a comprar tus cosas? ¿De dónde vas a sacar el pueblo para tener tu élite? No la tienes. Así, y cuando todos nosotros nos damos cuenta de eso y nos percatamos de la realidad que eso significa, empezamos a darnos cuenta que nos necesitamos. Si ellos nos necesitan a nosotros. Y nosotros necesitamos también parte de ellos. Si esa es la realidad, no podemos excluir a nadie. Por eso cuando yo decía, cuando nos empezamos a alejar de los extremos y empezamos a buscar dónde vamos a construir este nuevo Chile, donde todos estamos incluidos, es cuando vamos a empezar a obtener un avance significativo, y que para mí ya comenzó, porque yo veo que ya hay signos en los partidos políticos que están entendiendo esto. Y nosotros, la base, el pueblo, también estamos empoderándonos de nuestra educación cívica, de nuestra información. Y eso hace que nos acerquemos. Eso hace que ese miedo que antes siempre nos estuvo alejados, nos estuvo silenciosos y separados, se vaya perdiendo y podamos integrarnos. Y eso hace que sea más fácil llegar a diálogos. El hecho de que seamos más compactos, más unidos, y que ya no tengamos esos miedos históricos, así como, se va a levantar el ejército. El ejército, el que está hecho con gente de clase media, clase baja, ese, el que tiene problemas de salud, el que no ha tenido buena educación,
del cual se está alegando para que tenga buena educación y mejor salud. El que cuyos padres y cuyos abuelitos viven con sueldos bajísimos, con Igual tienen pensiones de mejor salud popularidad, que el resto de los chilenos, los milicos. pero el que es militar, pero su abuelo, su papá, recibe pensiones solidarias, ¿cachai? Y no Entonces, todos tampoco. o sea, son Es las lo bajo. copias nomás. Y más encima, O sea, si ¿cachai? no Como, son de la élite, no, pues son pobres. Claro, el claro, ejército también tiene un clasismo y un O sea, ostracismo súper fuerte. no, y El ejército pertenece básicamente a la rama del Estado. Y el Estado lo va a utilizar cuando quiera utilizarlo. El ejército no pertenece al pueblo. El ejército no, del pues, Estado. Y el Estado es como él va a funcionar en torno a él. Y esa es supuestamente la gracia que tienen los pueblos. Tú mismo diste el ejemplo de que el Estado no puede llegar y usar al ejército cuando quiera. Por algo Piñera intentó sacar al ejército para combatir a ese poderoso enemigo. Yo no Y dije, resulta que el sí, pero capitán ahí dice, es no un preferí. margen, sí, por eso, Pero es que pero ahora el no están los margen que el tiempos para usar ejército a Piñera no lo pescan. Es que nadie va a pescar a Piñera tiene nadie un tema que quiere hacer una nadie lo guerra en un país respeta. que no tiene guerra. ¿Cachai? Aunque tú Está hubieras bien, sacado, no pero sé, a Alaman, a hubiera sí, puesto a pero Desbordes de sí, presidente, pero tampoco le habrían hecho caso. no, yo creo que hay otra cosa. A Piñera nadie le hace caso a nadie, ni Alaman, ni Deporte, ni los milicos, nadie. O sea, le dijeron no hablen de política a Alaman y a Deporte cuando llegan al ministerio, y lo primero que hace a Alaman da una entrevista que está por el rechazo y el otro está por el apruebo y desobedecen lo que dice. Entonces, por eso se dice que es un desgobierno, porque claramente, y de hecho lo que está haciendo Piñera, si lo hemos visto, ya no es otro tema, Piñera fue a hacer la presentación de 5G, fue a ver la cuestión del fútbol, anda haciendo todas las cosas que tienen que hacer los ministros, pero lo está haciendo él porque de verdad él ya no manda nada. Ese está ahí, porque ya no hay gobierno. Ese es un tema de verdad que es para análisis, para otro análisis, para otro programa quizás, pero Piñera ya no existe, Piñera no pasó agosto y está claro de eso. No en el sentido de que él va a renunciar, sino que de poder. Todo lo que representa no pasó agosto, no pasó el 18 de octubre. Entonces, ahora necesitamos llegar al diálogo para poder saber cómo nos vamos a repartir el poder. Por eso ahora, por ejemplo, a modo personal, opino que la carrera presidencial tampoco es tan relevante, porque es una carrera que no sabemos, gane quien gane, la nueva constitución le va a quitar poderes sí o sí, porque ya se ha demostrado que tiene excesivo poder y también se ha demostrado que ese excesivo poder en personas que no tienen capacidades reales, como Piñera, no sirve de nada tenerlo. Entonces, el que venga después va a tener un porcentaje del poder que tiene ahora, no lo va a tener todo. Y ese porcentaje que se le va a quitar, probablemente lo vamos a repartir entre los otros poderes del Estado y la misma ciudadanía. El hecho de, por ejemplo, empoderarnos de poder hacer, nosotros como ciudadanos, poder presentar proyectos de ley, nos da parte de ese poder. Y eso significa que ahora no va a haber ningún poder supremo, así como ya el presidente de la derecha, de la UDI. ¿Qué no importa? O sea, que sea incluso Kast, no importa, porque no va a tener tanto poder para poder llevarse al país por delante. Igual sí importa que sea Kast, pero entiendo a lo que quiere llegar. En la futura constitución lo vamos a poder dar cualquier ejemplo, porque elegir ese. Es que igual me preocupó un poco tu ejemplo. No. Hay que aclarar, en la futura constitución vamos a poner estatutos específicos que hay que sacar gente cuática como Kast. Así, claro. Sí, claro. Oye, perdón, yo quería hacerle algunas preguntas a Betsaida, pero antes quería hacer algunos comerciales. El tema de la constitución es súper importante, pero mucha gente todavía no entiende, o sea, sabe que es importante, pero no entienden por qué. Y hay varias universidades que están haciendo cursos gratuitos sobre la Constitución, sobre el debate constitucional, sobre cuál es la importancia que tiene este ejercicio que estamos llevando a cabo como país. Y quería mencionarlos porque si usted, auditora o auditor, nos está viendo, puede ir a buscar en Google curso de Derecho Constitucional gratuito y va a encontrar cursos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad Central, de la Universidad de Concepción, que son las que recuerdo ahora, en las que con un material súper didáctico va a poder darse cuenta
de la manera en la como este debate, este tema, particularmente el relacionado con el apruebo y el rechazo, perdón, del 25 de octubre, va a ser, o sea, es de por qué es tan importante. Y tenía preguntas para Betsaida, porque nosotros nos fuimos en la parte nacional, en la parte de la contingencia, y creo que estamos de acuerdo. Estamos conversando sobre cosas que estamos de acuerdo, pero necesitamos nutrirnos de información que Betsaida vive a diario, y a mí me gustaría preguntarte, Betsaida, ¿cuántas personas participan en tu cabildo? ¿Cómo se relacionan entre sí? Si tienen alguna normativa, si han elaborado algún documento, si han elaborado alguna idea que sea como idea matriz que puedan llevar a la mesa de unidad social, que hayan podido interactuar con otros cabildos para saber si acaso tienen las mismas ideas relacionadas, porque por ahí esbozaste que pensaban en una constitución plurinacional, el video que elaboraron lo elaboraron de una manera inclusiva porque se dieron el espacio de traducirlo al mapudungún, cuestión que felicito y les agradezco. ¿Cómo se da el diario vivir? ¿Cómo se organizan y cómo interactúan con otras organizaciones similares en Futrono con tu cabildo? ¿Con el cabildo en el cual tú participas? Originalmente, cuando no existía, cuando no existía la pandemia, por supuesto teníamos reuniones semanales en que nosotros hacíamos el llamado a nuestra comunidad a través de las redes sociales y también a través de la radio comunitaria, o la radio que está acá, no comunitaria. Y teníamos nuestras asambleas donde por lo general, durante la misma asamblea se decidía qué temas a tratar en la siguiente. Se nos daban tareas, por supuesto, y también se nos preguntaban, o la misma gente quería conocer temas puntualizados. Así, ya, queremos saber sobre un poco más de constitución. Queremos que nos expliquen qué significa esto. Ya, para la próxima un grupo se preparaba y le enseñaba al resto. Esto durante todo lo que fue verano hasta marzo. En marzo, cuando comenzó el tema de la pandemia. Del Piñera virus. Claro. Bueno, empezó antes, pero ahí acrecentó. Decidimos empezar a hacer reuniones virtuales, y como o la mayoría, yo creo que de los grupos empezaron a utilizar las redes sociales, a utilizar información que podían mandarse a través de WhatsApp o de grupos de algún programa, de algún software que pudieran utilizar la mayoría. Entonces decidimos continuar este tema, y como había mucho temor, a pesar de que nuestra región es una de las regiones que ha tenido mejor o menor contagio, como nosotros somos una comuna con muchos adultos mayores, había mucho temor al contagio, hubo momentos en que hubieron bastante, para nosotros acá, decidimos hacerlo todo vía redes sociales, y para acompañarnos y para informarnos, iniciamos el tema de los programas semanales. Entonces, iniciamos nuestro programa, nuestros vecinos, porque le hablamos a todos. Ahora en los programas la ventaja que tiene, a diferencia de los grupos cerrados que uno puede hacer, de organizaciones como el Cabildo, por ejemplo, u otras, es que tú le hablas a toda la comunidad. Esté ella o no esté ella dentro de tu grupo, le alcanza a todas. Entonces, la gracia de hacer un programa así era que justamente podíamos llegar con nuestras ideas a toda la comunidad, y tratar problemas también comunales, que sean exclusivamente nuestros. Y eso también nos acerca más a nuestro programa, a escuchar la otra parte, a la parte más constitucional, pero al mismo tiempo también ser parte de la vida diaria, por así decirlo, de la comuna, con problemas específicos de la comuna, que a todos los vecinos nos interesan. Entonces, a través de eso, conseguimos que los vecinos, la mayoría de los vecinos, nos puedan conocer y puedan interactuar de manera más eficiente con nosotros, porque también el ir a un lugar presentaba muchos desafíos para muchos de nuestros vecinos. Como yo les decía, tenemos vecinos que viven en una isla, que no tienen movilización diaria, y que la movilización está limitada en cierto horario,
Por lo tanto, la mayoría de los vecinos que podían juntarse en semana cuando no había pandemia eran los que podían salir después de su trabajo, tipo 6 de la tarde. Y los traslados para nuestros vecinos que eran de cordillera, de los sectores más rurales, también estaban limitados. Entonces, para trasladarse para ellos era realmente un sacrificio y lo hacían, pero no siempre podían hacerlo. Y no siempre significaba que lo iban a poder hacer. Entonces, efectivamente, a través de las redes sociales pudimos llegar a más gente y pudimos convidarle a toda esa gente más información por lo mismo, porque estaba disponible cuántas veces ellos quisieron repetirla, cuántas veces ellos quisieran hablar con nosotros, podían hacerlo. Por supuesto, uno siempre tiene que acotar que no es irreemplazable el poder contar con una persona al lado, al frente, el concepto de humano no se transmite, aunque uno quisiera vía las redes sociales, siempre es necesario, y sobre todo cuando uno tiene comunas tan pequeñas, se siente más, o sea, no es que se sienta más, sino que es más evidente que la necesidad de la gente de ser incluida no solamente va porque escucha su opinión, sino que puedas ver y puedas entender su concepto entero de persona que es. O sea, si llega con su ropa, porque viene a una reunión comunitaria, tú sabes que se va a venir vestido como quisiera que los vean. Vienen con sus trajes tradicionales, vienen con su ropa más bonita. Es un efecto que es importante para la comunidad porque significa que lo hacen con un aprecio y un vínculo que no lo pueden hacer así a través de las redes, pero significa el nivel de aprecio, el nivel de respeto que tienen a ser escuchados y ser representados así, es algo que no se puede comparar con escuchar un programa o verlo a través de unas redes sociales. Y eso nosotros también lo valoramos mucho y lo respetábamos mucho. Esperábamos, por ejemplo, que llegara gente a las 7 de la tarde, 7:30, partían nuestras reuniones súper tarde, pero porque sabíamos que venía gente en camino y no lo podíamos omitir. Y al mismo tiempo, si ellos necesitaban cambiar horario porque no podían llegar antes, también lo hacíamos, porque sabíamos que su participación era importante, independiente de si alcanzaba hasta 10 minutos o si solamente alcanzaba hasta los últimos 5 minutos, no importa, porque era importante igual. Aunque sea uno el que faltaba, era tan importante como si hubieran muchos más. Y esa cercanía humana no se logra tanto a través de las redes sociales, pero lo valoramos y esperamos que en algún instante poder volver a hacerlo, porque consideramos que es tan o más importante como la otra. Y actualmente seguimos con nuestros programas, seguimos con nuestras redes sociales, que es la mejor manera que tenemos para poder incluirlos a todos. También tenemos, como les decía, un tema en la radio, pero ahí la gente nos ha dicho que es limitado el alcance que tiene, no hay capacidad de interacción en ese tipo de programas, no así a través de las redes sociales que sí pueden escucharnos, pueden repetirlo o nos pueden mandar sus mensajes. Así que esa es la forma en que actualmente nos mantenemos en contacto y seguimos haciendo trabajos para que nos sirva a todos. Betsaida, ¿cómo se puede escuchar o mandarte mensaje de acá, de otras partes, para que, no sé, lo ponemos ahí para que después la gente pueda escribir, escuchar lo que hablan, ver lo que están haciendo, o para consultarles, que mucha gente quiere hacer lo mismo de ustedes, para que quizás las pueda apoyar tú también? Sí, genial. Tenemos nuestra página de Facebook, que es Cabildo Futrono, y también nuestro Instagram, que es lo mismo, Cabildo Futrono. Ahí programamos nuestros programas semanales, nuestras entrevistas que hacemos semanales también a nuestros vecinos que nos hablen de temas que ellos consideren importantes para la comunidad. También subimos noticias. Acabamos de compartir este programa, así que ellos los van a conocer acá en el sur. Van a estar todos ubicados, porque tú sabes que en el sur aquí todos se cachan. Así, a usted lo conocí, caballero. Usted tiene que ser abogado. Sí, así que ya los van a ubicar. Tiene una barba, abogado, no sé de dónde. Se parece a Cortázar, claro. Claro. Usted parece bien letrado, así le van a decir. Se puede lo que se hace. Claro. Se puede lo que se hace. Bueno, aquí de los controles nos dicen que ya llevamos 1 hora 20, ya casi 1 hora y media conversando. Así que quizás algún comentario para el cierre de Betsaida después de los chicos. Bueno, sí. Una cosita antes del cierre de Caro, te podría decir que está muy movido Juan y hay otra persona participando, entonces quería comentar un poco lo que han escrito, ¿ya? Para que... Sí, y muchas gracias por participar, ¿eh? Sí.
Dice Juan, dice, debemos darle al país una dirección y que independientemente del gobierno que pase, nos debemos... Ah, parece que era de ahí, ¿no? Sí, Dice la misma. ya. Dice, también dice, hay que reformar todas nuestras fuerzas armadas, policías, dice. También dice, Chile también tiene una realidad de norte a sur tan distinta como su propia geografía, climas. Deberíamos pensar debemos pensar en otro sistema de gobierno, el federalista tal vez, recordar que nuestra democracia es representativa y hay que saber sacarle el jugo a eso. Nos dice también, nos dijeron alguna vez, dejen que las instituciones funcionen, y las dejamos, y miren cómo estamos. Como ciudadanía tenemos que ser más participantes del país, en su forma organizacional, y no solo como ovejitas que cada cierto rato van a votar. Octavio Oliva nos dice, Chile ha sido siempre un país reprimido, desde la colonización de los españoles hasta estos días, y tenemos matanzas históricas de todos los gobiernos que han sido neoliberales y centralistas del poder. Por eso es necesario cambiar la historia. Por eso yo apruebo por una nueva constitución. Juan nos dice de nuevo, el miedo es la mejor el miedo es la mejor herramienta, pero la ciudadanía empoderada no la afecta. Es por eso que estos espacios deben ser muchos y que perduren. Gracias, Juan. Buenas, Juan. También dice, somos un sistema y como tal, todos somos importantes. No podemos tener una estructura en donde nos pasemos a llevar entre nosotros mismos. El sistema se va a la mierda. Esos son los comentarios. Para cerrar, es también, como decía Manuel, existen varios cursos y charlas que se están dando de forma de la Constitución, pero también igual es como la filosofía, las personas de historia y la gente que ve la Constitución ven las cosas hacia atrás, no ven las cosas hacia adelante. Entonces también yo le invito a que veamos las cosas hacia adelante, pensemos en una nueva Constitución, pensemos en una nueva historia y estamos a puerta y podemos lograrlo, y me parece que esa sería mi invitación para lo que viene en estos días antes de las votaciones. Muchas gracias, Betsaida, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó hoy día. Un abrazo. Bueno, yo igual agradezco la invitación, agradezco que la gente de Santiago se digna a escuchar a estos sureños, pues. Además del verano donde nos juntamos, ahora podemos juntarnos con temas más constitucionales. Y contarles que nuestros vecinos en general en Futrono están muy contentos de ser escuchados, agradecen todas las instancias de poder participar. Ellos somos personas un poco más tradicionales, un poco más pausadas. Todas las cosas en regiones llega como un poco de retraso, pero también es porque somos personas un poquito más lentas, nuestra velocidad de vida es más lenta, pero eso no significa que no tengamos sentimientos y emociones tan profundas. Así que estamos muy contentos de ser partícipes de este cambio. Queremos seguir haciéndolo y agradecemos todas las instancias donde podemos ser escuchados y compartir a través de todo nuestro país el sentir de ser un pueblo unido, un pueblo en que queremos llegar a ser todos mejores y tener una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias, los invito a revisar nuestras redes sociales también. Ahí vamos a estar viendo dónde se hace el Festival de la Ranchera, el Festival de la Papa, el Festival del Chancho. Todos invitados en Futrono a venir a disfrutar en el verano de sus manjares. Tenemos el festival, Vera, ahí está, hay que traerlo. Hay que traerlo porque aquí va a ser un hit. Una transmisión especial para el Festival de la Ranchera. Me parece. Va a ser muy interesante poder disfrutar de esos temas acompañados de tan buenos personajes. Muchas gracias, Betsaida, nuevamente por darte el tiempo de venir a contarnos algo que igual es súper valioso para nosotros que estamos acá un poco ajenos a la realidad de las regionales. Y en realidad menos de regionales porque es mucho más pequeño cómo se organizan estos pequeños cabildos en organizaciones más grandes para dar visibilidad a las inquietudes de la comunidad. Súper importante. Manuel, no sé si tú quieres agregar algo para finalizar. Sí, quería invitar a las personas que nos ven ahora en directo y que van a ver este video a que se planteen varias cosas. Primero, los invito a que perdamos el miedo. Hemos conversado en esta transmisión acerca del miedo, acerca de sus efectos.
y acerca de las ganas que unos pocos tienen de que tengamos miedo. Y yo los invito a que se liberen de él. Hemos perdido muchas cosas en este país a causa del miedo. Y ya es hora de que sea el miedo el que perdamos para que logremos obtener todas esas cosas que perdimos. Vivimos en una semana bastante acontecida noticiosamente. Estamos siendo víctimas y voy a tratar de utilizar un lenguaje muy preciso. Estamos siendo víctimas de un paro criminal causado por una organización terrorista que está causando temor en la población, que son los camioneros de la CNTC. Y hay que decirlo con esas palabras porque la gente debe entender, a propósito del miedo, que no somos los mismos que éramos antes del 18 de octubre, que no somos los mismos ciudadanas y ciudadanos que éramos antes del 11 de septiembre de 1973, que fue la época en la que gracias o a causa de un paro de transportistas, ustedes podrán recordarlo mejor, se logró la desestabilización también de un gobierno y que terminó por ser tumbado por las armas. El miedo es un bien de consumo. Y como bien de consumo podemos elegir no comprarlo. Y esa es la invitación que les tengo, amigas y amigos. Hemos tenido un lujo de invitada. Betsaida nos trajo a la realidad que a todos nos gustaría vivir, porque a todos nos gustaría, por lo menos en esta selva llamada Santiago, nos gustaría tener una vida mucho más tranquila, mucho más apacible, pero no por eso menos consciente del lugar en el que estamos, de la comunidad que debemos formar y del país que queremos construir. Y para eso yo los invito, me pongo a su disposición, por supuesto, y les agradezco la buena onda y las ganas de tener esta conversación en la que podamos intercambiar ideas y desafíos y que podamos de nuestra manera, al estilo Ciclolumpen, podamos interactuar de manera tal que podamos brindar esta información y bajarla de los conceptos que uno ve en la tele o que a veces no se ven, a una ciudadanía que tiene sed de información, que tiene sed de entender lo que está pasando y que tiene muchas ganas de expresarse. Amiga, amigo, no tengan miedo. Participemos. Los invito a que busquen el cabildo más cercano a su domicilio y que participen de él, que se enteren de las novedades de su comunidad, que conversen con las vecinas y los vecinos de su piso en el caso de quienes vivan en edificios, o que busquen los lugares y si no los hay, siéntanse cordialmente motivados a formar su propio cabildo, porque para que exista organización basta una sola cosa, que es la voluntad. Y Chile, desde el 18 de octubre en adelante, sin importar todas las adversidades que hemos vivido, Chile ha demostrado que quiere ser mejor y que tiene voluntad para construir un país mejor. Yo le doy las gracias a Betsaida, le mandamos desde Santiago un abrazo a la comunidad de Futrono y a la comunidad del Cabildo de Futrono. Nos ponemos a su disposición, por supuesto, para lo que necesiten y los esperamos, porque Ciclolumpen lo que busca es justamente esto, poder acercarnos entre comunidades de distintas latitudes para poder compartir experiencias y entender que lo que estamos viviendo es un sano y republicano acto de encuentro entre quienes formábamos parte de un país que no nos gustaba y que ahora estamos en disposición, a través de aprobar esta convención constitucional, de construir un país mejor. Muchas gracias. Ya pues, nos vemos entonces el próximo jueves y nuevamente gracias Betsaida, ya nos veremos ahí en el Festival de la Ranchera. Por supuesto. Chao, gracias. Chao. Chao, No te desconectes, gracias. Betsaida, no te desconectes. Nos vemos. Sí. Muchas gracias a todos los auditores. Que estén muy bien. Chau, chau.
salud pública de calidad. Eso es inconstitucional. Necesitamos agua pública y no privada. Eso es inconstitucional. Necesitamos educación de calidad para todos. Eso es inconstitucional. Necesitamos pensiones dignas. Eso es inconstitucional. ¿Y tú, necesitas algo de la nueva Constitución? Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Futrono aprueba. Convención Constitucional.